Muy bien, bueno, como vimos en el video, pues esta unidad 4 habla sobre sistemas de telecomunicaciones enfocados principalmente a a la fibra óptica, ¿va? Pues primero vamos a entender pues la naturaleza de la fibra óptica y un sistema óptico de comunicaciones, que es un sistema de telecomunicaciones basado en un medio óptico, que en este caso es la fibra óptica, ¿va? En sus dos versiones, monomodo y multimodo. ¿Y qué va a transportar esta fibra óptica? Luz. Y esta luz, como lo vimos en el video, puede ser generado por un diodo LED o puede ser generado por un láser, ¿verdad? Entonces, hay dos principales fuentes de generación de esta energía luminosa. Pero ¿qué va a hacer o qué va a provocar el significado de la información? Pues la modulación de esta luz. Y esa modulación va a ser provocada en el dispositivo que conocemos como transmisor de luz, ¿verdad? Entonces el transmisor lo que va a hacer es, va a llegar ahí una señal eléctrica, la va a procesar y la va a convertir en luz a través del transductor, que puede ser un LED o un láser. Y va a llegar a través, bueno, primero va a pasar la luz por la fibra óptica, por el fenómeno total de reflexión entre las paredes y va a llegar al receptor, ¿verdad? Que va a utilizar un transductor, ya sea de tipo voltaico o tal vez sea una resistencia fotovoltaica, ¿no? Bueno, entonces como dice ahí, los sistemas de comunicaciones de fibra óptica usan fibras de vidrio o de plástico para contener las ondas luminosas y guiarlas en forma similar como las ondas electromagnéticas son guiadas en una guía de ondas. Sabemos que una onda de radio es una onda electromagnética y al igual que la luz es una onda electromagnética. Nada más que el medio de propagación de esta luz la vamos a canalizar a través del vidrio, ¿va? O un plástico. La optoelectrónica es la rama de la electrónica que estudia la transmisión de la luz a través de fibras ultra puras que suelen fabricar con vidrio o con plástico. La capacidad de conducción de información de un sistema electrónico de comunicaciones es directamente proporcional a la amplitud de la banda. Y para fines de comparación se acostumbra expresar el ancho de banda en un sistema analógico de comunicaciones como el porcentaje de la frecuencia de su portadora. A esto se le llama veces relación de utilización del ancho de banda. Y bien, hay un ejemplo. Si un sistema de radiocomunicaciones de VHF trabajando a una frecuencia portadora de 100 MHz con un ancho de banda de 10 MHz tiene una relación de utilización de ancho de banda del 10%. En un sistema de radio de microondas que funciona con una frecuencia de portadora, una relación de utilización del ancho de banda del 10%, tendría disponible 1 GHz de ancho de banda. Entonces ahí dice que es obvio, mientras mayor es la frecuencia de la portadora, el ancho de banda es mayor y la capacidad de conducción de información es mayor. ¿Sí? Las frecuencias luminosas que usan en los sistemas de comunicación con fibras ópticas, pues tienen un ancho de banda muy grande. Entonces estamos hablando del orden de los gigahertz. Y entonces la utilización de esa banda al 10% significaría que transmite de 10.000 a 40.000 gigahertz de ancho de banda. O sea, tenemos una velocidad de transmisión más grande y por consecuencia un ancho de banda más grande para la transmisión de la información. Como vimos en el video en la clase anterior, pues vimos el experimento del fotófono,
de Alexander Graham Bell en 1880. De hecho, la atenuación, ya sea en las antenas o en la fibra óptica, pues lleva el apellido, ¿eh? Bell. Entonces lo utilizamos en décimas de Bell, o sea, decibeles. ¿Sí? Entonces la ganancia o atenuación también para la fibra óptica la vamos a expresar en decibeles. Y bueno, este aparato era un dispositivo formado con espejos y detectores de selenio que transmitía ondas sonoras sobre un rayo de luz. El fotófono era muy malo, no confiable y no tenía aplicación práctica, pero ya se transmitía en esa época por luz, ¿sí? Entonces, antes de transmitir vía eléctrica, pues ya se hacían pruebas con luz. Y bueno, ahí tenemos la historia, ahí se las dejo para que la lean. ¿Sí? Ya lo vimos en el video de la clase anterior, muy bien explicado, hasta con dibujos, ¿va? Ok, las ventajas y desventajas, ya lo comentamos. Una, la capacidad de información, ¿va? Entonces, mayor ancho de banda, mayor velocidad, también inmunidad a la diafonía, o sea, los cables ópticos son inmunes a la diafonía entre cables vecinos debido a la inducción magnética. Las fibras de vidrio o de plástico pues son conductores de electricidad, no son conductores de electricidad y en consecuencia no tienen campos magnéticos que afecten un par con otro par, en este caso un hilo de fibra con otro hilo de fibra. Entonces son inmunes a la diafonía, ese fenómeno. También inmunes a la interferencia por estática. Los cables ópticos son muy inmunes al ruido de estática que causa la interferencia electromagnética. O sea, la EMI, debido a los rayos, motores eléctricos, luces o cualquier fuente eléctrica que produzca electricidad y magnetismo. Entonces, esa es otra ventaja de la fibra óptica. Inmunidad al ambiente. Los cables ópticos son muy resistentes a los extremos en ambiente de que los cables metálicos. El metal con el tiempo se va sulfatando. En cambio, este hilo de fibra pues dura mucho más tiempo. Entonces, los cables ópticos funcionan dentro de variaciones más amplias de temperatura y son menos afectados por los líquidos y gases corrosivos. Seguridad. Es otra ventaja. Los cables ópticos son más seguros y fáciles de instalar y mantener que los cables metálicos, debido a que las fibras de vidrio y de plástico no son conductoras, no se asocian con ellas corrientes ni voltajes eléctricos. Entonces las fibras ópticas se pueden usar cerca de líquidos volátiles y de gases, sin preocuparse porque puedan causar una chispa y provocar alguna explosión y por ello crear un incendio, ¿sí? Entonces, en la seguridad también lleva ventaja la fibra óptica. Duran más las fibras ópticas, que aunque todavía no se ha demostrado, pero como un vidrio que también dura más que inclusive un cable que a través del ambiente se va oxidando, se va sulfatando. Así también las fibras ópticas, duran más que las instalaciones metálicas. Esta hipótesis se basa en las mayores tolerancias que tienen los cables de fibra frente a cambios de condiciones ambientales y en su inmunidad a las sustancias corrosivas. Economía. El costo de los cables de fibra óptica es aproximadamente igual a los cables metálicos. Sin embargo, los cables de fibra óptica tienen menores pérdidas y en consecuencia requieren menos repetidoras. Esto equivale a menores costos de instalación y del sistema en general, así como mayor confiabilidad. Y actualmente, pues las fibras ópticas pues ya bajaron su precio, ¿no? Entonces ya su costo ya es menor actualmente. Desventajas, no todo tiene ventajas, ¿verdad? Siempre hay algo de desventaja. Costos de instalación. Los sistemas de fibra óptica son virtualmente inútiles por sí mismos. Para ser prácticos se deben conectar a instalaciones electrónicas normales,
lo cual requiere con frecuencia interconexiones costosas. Aquí hablamos de costos, por ejemplo, para hacer empalmes, para hacer el ponchado del cable hacia el conector, del hilo de fibra hacia el conector. Entonces, todo ese trabajo pues es bien pagado. Aquí esta desventaja para ustedes que van a ser ingenieros o técnicos instaladores, pues es una desventaja que a ustedes les conviene, porque entonces cobrarían muy bien por hacer esos trabajos de empalmes y conexiones de fibra óptica. Otra desventaja, resistencia. Las fibras ópticas de por sí tienen una resistencia bastante menor a la tensión que los cables coaxiales. Esto puede mejorar recubriendo la fibra con Kevlar normal y una chaqueta protectora de PVC. O sea, la fibra óptica pues, es un cristal, entonces tiene que tener un recubrimiento pues rudo para que se pueda manipular y no quebrarse. Entonces ahí la construcción de entre más el cable de fibra tenga más hilos y sea más rudo, pues va a costar un poquito más, y bueno, esa es una desventaja de la fibra óptica por su naturaleza, que es un cristal, ¿verdad? Potencia eléctrica remota. A veces es necesario llevar energía eléctrica a un equipo remoto de interconexión o de regeneración. Esto no puede hacer por cable óptico, porque lo que se debe agregar más cables metálicos en el cableado. Por ejemplo, si hicieran una conexión con un cable metálico que conduzca electricidad, puede ser que en algún punto se pudiera instalar un dispositivo el cual pudiera darle una mayor ganancia y poder llegar a otra distancia más grande, ¿sí? Especie como de repetidores de señales. Entonces eso no se puede hacer directamente en la fibra óptica, porque la fibra óptica no transmite electricidad. Se tendría que poner ahí un repetidor, pero ese repetidor requiere de una conexión eléctrica. 4, dice, no están demostrados. Los sistemas de cable de fibra óptica son relativamente nuevos y no han tenido tiempo suficiente para demostrar su confiabilidad. Herramienta, equipo, adiestramiento especializado. Bueno, pues eso es una ventaja y una desventaja. Una ventaja para ustedes como instaladores, que pueden cobrar bien. Una desventaja, que la herramienta que van a requerir pues tiene un costo mayor que ponchar un cable enteramente eléctrico o metálico, ¿sí? Bien, tenemos aquí el espectro electromagnético. Entonces tenemos que, como dice ahí, el esfuerzo total de frecuencias electromagnéticas que se muestra en la figura 11.1, se puede ver que ese espectro de frecuencias va desde subsónicas, unos cuantos hertz, hasta los rayos cósmicos, 10 a la 22 hertz. El espectro de frecuencias luminosas se puede dividir en 3 bandas generales: el infrarrojo, el visible y el ultravioleta. Cada uno pues tiene su banda, ¿verdad? Su banda dentro del rango de frecuencias, ¿ok? Bien, aquí ya me apareció que ya se va a cortar la transmisión, porque ahorita nada más tenemos 50 minutos de transmisión, ¿ok? Bien, tenemos ahí la longitud de onda. Esta fórmula ya la hemos trabajado, y más adelante tienen los diagramas del espectro de frecuencias electromagnéticas, ¿ok? Bien, entonces por el día de hoy aquí le vamos a dejar. Tienen el PDF para que lo estudien y hagan un resumen, ¿sí? Ese resumen lo van a subir a la plataforma, ¿verdad? Entonces aquí, a ver si nos da tiempo. Si se corta, nos vemos la siguiente clase. A ver, vamos a entrar al sistema de tareas. Ok, aquí está. Entonces aquí la investigación de fibra óptica que les encargué y el resumen de este PDF. Entonces hay que subirlo.
Y les encargo, porque necesito calificar esta semana, los que les falte subir alguna tarea, hay que subirla, ¿no? Entonces aquí están las tareas de la unidad número 3. Sí, chéquenle si les falta alguna tarea. Ok, bueno, pues sería todo por el día de hoy. Tengan bonita tarde y nos conectamos el día de mañana. Ok, hasta luego.